Buenos días, alumnos queridos, un placer estar con ustedes nuevamente en esta sesión de clase, dando gracias a Dios y al corazón de Jesús por esta nueva oportunidad. Mi nombre es Marelis Ramos, pertenezco al área de Ciencia y Tecnología. Estoy atenta para servirle. En esta oportunidad vamos a ver el tema de lo que son los compuestos químicos. Es prácticamente la continuación del tema pasado donde vimos los elementos químicos. Tenemos la oración del día. Bendice, Señor, a toda aquella persona que en este día necesita el sustento diario para su familia, a quien busca un empleo, al enfermo, al triste, al desesperado y a quien necesita de ti. Amén. Un compuesto químico es una sustancia formada por la combinación química de dos o más elementos distintos de la tabla periódica. Los compuestos son representados por una fórmula química. Por ejemplo, el agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Fíjense que es un compuesto químico ya porque tiene dos elementos, y aparte de eso, esos dos elementos se encuentran en la tabla periódica, los podemos ubicar allí. Tenemos una clasificación. Su clasificación se clasifica en compuestos inorgánicos formados por distintos elementos. Se podría decir que participa casi la totalidad de todos los elementos conocidos. Fíjense, tenemos lo que son los elementos binarios, donde contiene dos elementos. Entre ellos están los que son los ácidos, óxidos y sales. Tenemos los ácidos o óxidos, es la unión del oxígeno con un no metal. Tenemos los óxidos, compuestos que resultan de la unión del oxígeno con cualquier elemento de la tabla periódica. Por ejemplo, tenemos el cloro más el oxígeno, eso me va a resultar lo que es un óxido de cloro. Luego tenemos las sales, compuestos que se forman por la unión de un elemento metálico con un elemento no metálico. Eso lo vamos a ver más adelante. En este momento nos vamos a estudiar, en este caso, lo que son los compuestos químicos, pero nos vamos a estudiar en profundidad lo que son los óxidos, para que no se confundan. Luego tenemos lo que son los compuestos, en este caso orgánicos. Tenemos los ternarios, que cuenta con tres elementos. Esto lo vamos a ver después. Los inorgánicos, que son ternarios. Tenemos los hidróxidos o hidruros, combinaciones del hidrógeno con cualquier elemento químico. En este caso, fíjense, tenemos lo que es el calcio. Si lo combinamos con el hidrógeno, eso nos va a dar hidruro cálcico o hidruro de calcio. Luego tenemos lo que son los oxiácidos. Se obtienen añadiendo agua al anhídrido. Tenemos los que son los oxisales. Están formados por un metal, no metal y el oxígeno. Esto lo vamos a ver más adelante. No quiero ahorita desarrollárselo porque se me van a confundir. Tenemos que verlo uno por uno y realizar los ejercicios. Y tenemos los compuestos orgánicos, que eso lo vamos a ver más adelante también, que tiene que ver solamente con el carbono.
Fíjense, allí tenemos los binarios, que son los que contienen dos elementos solamente, que les acabo de explicar, los ácidos, oxígeno con un no metal. Tenemos los óxidos, metal con el oxígeno, y tenemos las sales, elementos metálicos con un elemento no metálico. Allí está la formación de cada uno de esos elementos binarios. Tenemos los óxidos ácidos, lo que les acabo de mencionar, formados por oxígeno y un no metal. Aquí está más detallado. Tenemos los óxidos básicos, compuestos binarios, formados por el oxígeno y un metal. Tenemos aquí los óxidos básicos, que es lo que vamos a estudiar en este momento. Fíjense que son compuestos químicos por dos elementos solamente, binarios, donde fíjense que allí tenemos el sodio combinado con el oxígeno, me da óxido de sodio. Tenemos el calcio combinado con el oxígeno, me da óxido de calcio. Tenemos el potasio combinado con el oxígeno, me da óxido de potasio. Tenemos el níquel combinado con el oxígeno, óxido de níquel. Tenemos aquí lo tenemos en nombre: óxido de calcio, óxido ferroso, óxido de potasio, óxido de plata y óxido de sodio. Fíjense que solamente coloco el nombre, pero luego al lado coloco la fórmula. Esta fórmula debe ir, en este caso, la primera letra mayúscula y la segunda minúscula. Me disculpan allí, pero mi computador me está fallando y no pude colocarlo en minúscula. Tengo el óxido ferroso, tengo mi F mayúscula, debería de ir ahí una F minúscula y más el oxígeno. Tengo el óxido de potasio, fíjense que coloco mi fórmula. Tengo el óxido de plata, mi A mayúscula con mi G minúscula, más el oxígeno, y tengo el óxido de sodio, tengo mi fórmula, debería de ir mi N mayúscula, está allí, pero debería de ir la A minúscula combinado con el oxígeno. Tengo mi actividad 1. Escribe los elementos por los que están formados cada uno de los siguientes compuestos. Por lo menos van a realizar 15, lo van a buscar en la tabla periódica. Allí ya yo les coloqué algunos. Fíjense, tengo el calcio más el oxígeno. Tengo calcio y oxígeno. Tengo litio y oxígeno. Tengo cobre y oxígeno. Tengo cromo y oxígeno. Tengo sodio y oxígeno. Tengo potasio y oxígeno. Cloro y oxígeno. Arsénico y oxígeno. Fíjense, para que pueda haber un compuesto químico tienen que estar presentes los elementos. En este caso estamos trabajando con elementos binarios y estamos trabajando con los óxidos. Solamente me van a nombrar los compuestos por los cuales están, los elementos por los cuales están compuestos, ¿sí? Como el ejemplo de arriba. Tengo en mi actividad 1, formula los siguientes óxidos. Fíjate en el ejemplo, por lo menos van a realizar 15. Tengo el óxido de zinc. Fíjense que coloco al lado mi fórmula, la Z con la N minúscula, más el oxígeno. Tengo óxido de cobalto, voy a colocar mi fórmula del cobalto con mi oxígeno. Titanio igual, la fórmula del titanio, la fórmula del mercurio, la fórmula del azufre, la fórmula del cloro, la fórmula del arsénico, pero con el oxígeno al lado.